Las estrellas brillaban en el vacío del espacio, mientras dos flotas gigantescas se enfrentaban en la oscuridad. El almirante Bexar se encontraba en el puente de su nave insignia, observando la formación enemiga a través de la pantalla principal. Su nave era enorme, se extendía. Casi 16 kilómetros de proa a popa, con su casco repleto de armas capaces de convertir una luna en polvo. A su alrededor flotaban 200 naves similares, cada una obra maestra de la ingeniería y el poderío militar zafrianos. Al otro lado del campo de batalla, la Federación Cobben había reunido su propia armada. El general Cross comandaba una fuerza igualmente impresionante desde su nave de mando, una elegante nave que parecía una lanza gigante apuntando al corazón del Imperio Cepriano. Los Corans llevaban 33 años librando esta guerra, y ninguno de los bandos daba señales de ceder. La batalla comenzó con un destello de luz visible desde los sistemas estelares cercanos. Rayos de plasma atravesaban el espacio como espadas ardientes, mientras torpedos cuánticos explotaban en brillantes explosiones de energía. Naves del tamaño de ciudades intercambiaban fuego, sus escudos parpadeando bajo el masivo bombardeo. Algunas naves se desintegraron, derramando atmósfera y tripulación al frío vacío, mientras que otras avanzaban sin parar, con sus armas ininterrumpidas. El almirante Bexar observó cómo uno de sus cruceros pesados recibía un impacto directo de un Dreadnought Corben. El casco de la nave se partió como un huevo, y pudo ver las diminutas figuras de su tripulación flotando en el espacio. Había perdido la cuenta de cuántos buenos soldados habían muerto en esta guerra interminable. Los corbanos eran enemigos acérrimos, y cada victoria tenía un precio terrible. Lejos de esta batalla, en un tranquilo rincón de la galaxia que ninguno de los dos imperios había explorado, una nave diferente se movía por el espacio. El USS Independence era más pequeño que las naves de guerra alienígenas, de solo 800 metros de largo, pero portaba una tecnología que habría asombrado tanto a los cepranos como a los corbanos. El capitán Jake Miller estaba de pie en el puente, estudiando los datos que pasaban por sus pantallas. Los independientes llevaban 6 meses explorando los territorios del borde exterior cuando detectaron las primeras señales de la guerra galáctica. Sus sensores de largo alcance podían captar señales de energía de batallas que se desarrollaban a decenas de años luz de distancia. Al principio, el capitán Miller pensó que estaban observando algún tipo de fenómeno natural, pero la teniente Amy Rodríguez había descubierto la verdad. Amy estaba sentada en su puesto, sus dedos revoloteando sobre el panel de control mientras analizaba los últimos datos de los sensores. Era joven para ser una oficial táctica, solo tenía 28 años, pero tenía un don para comprender la tecnología alienígena. Las lecturas que obtenía de las batallas lejanas la hicieron sacudir la cabeza con asombro. «Capitán, tiene que ver esto», dijo Amy, volviéndose hacia Jake. «La potencia de esas armas es increíble. Cada disparo lleva suficiente energía, además. Arrasa una gran ciudad». El comandante Rick Hayes se inclinó sobre su hombro para mirar la pantalla. Rick era el segundo al mando de Jake, un hombre constante que había servido en naves de exploración durante 15 años. Había visto muchas cosas extrañas en el espacio profundo, pero nada como esto. «¿De cuántas naves estamos hablando?», preguntó Rick. Amy sacó un mapa táctico que mostraba las posiciones de ambas flotas. Los puntos rojos marcaban las naves Cepran, mientras que los azules mostraban las naves Corben. Había cientos de contactos en ambos bandos, repartidos por múltiples sistemas estelares. «La mejor estimación es de unas 400 naves de guerra importantes», respondió Amy. «Además de naves de apoyo, naves de suministro y lo que parecen estaciones espaciales móviles. Esto no es solo una batalla. Es una guerra galáctica a gran escala». El capitán Miller estudió la imagen con creciente preocupación. La Tierra se había desarrollado recientemente a una velocidad superior a la de la luz. Los viajes, y la humanidad, desconocían la existencia de civilizaciones tan masivas en su galaxia. La magnitud de este conflicto superaba cualquier cosa que los humanos hubieran imaginado. El sistema de inteligencia artificial de la nave, al que la tripulación llamaba Betty, habló por los altavoces del puente. Betty llevaba semanas analizando las comunicaciones alienígenas, aprendiendo poco a poco sus idiomas e intentando comprender su tecnología. «Capitán, he terminado mi análisis de los patrones de combate», anunció Betty con su voz tranquila y electrónica. «Ambas especies alienígenas parecen usar tácticas con siglos de retraso respecto a la doctrina militar humana». Jake arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir?». «Sus naves se mueven en formaciones predecibles y dependen en gran medida de la fuerza bruta en lugar de la precisión. Sus armas son potentes, pero carecen de sistemas de puntería sofisticados.
Es como si nunca hubieran desarrollado una guerra asistida por computadora avanzada. Rick negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Mira el tamaño de esas naves. Deben tener una tecnología increíble para construir algo tan enorme. Sí que tienen tecnología avanzada, coincidió Betty, pero su enfoque bélico parece centrarse en una potencia de fuego abrumadora en lugar de en la eficiencia táctica. Sus escudos son fuertes pero simples. Sus armas impactan con fuerza, pero no pueden ajustar la puntería en tiempo real. Amy sacó una grabación de la última batalla entre las dos flotas. La pantalla mostraba las enormes naves alienígenas disparándose con armas que iluminaban el espacio como soles en miniatura. Pero mientras Jake observaba, empezó a comprender a qué se refería Betty. Las naves se movían lenta y en línea recta, lo que las convertía en blancos fáciles. Sus armas disparaban en patrones amplios en lugar de golpes precisos. Es como ver a dos gigantes peleando con garrotes, murmuró Jake. Los independientes seguían la guerra desde una distancia segura. La tripulación descubrió que el Imperio Cepriano controlaba los sistemas interiores de la galaxia, mientras que la Federación Corben controlaba territorio en las regiones centrales. Ambos bandos afirmaban que el otro había iniciado la guerra. Pero después de 33 años de lucha, la causa original ya no importaba. Lo que importaba era la enorme pérdida de vidas. Betty estimó que más de 50.000 millones de seres habían muerto en el conflicto y planetas enteros habían quedado reducidos a roca sin vida. La población civil quedó atrapada en el fuego cruzado mientras los dos imperios luchaban por el control de sistemas estratégicos. Jake se encontró pensando en la Tierra, a salvo y escondida en los territorios del borde exterior. La humanidad había tenido suerte de evitar el contacto con estas civilizaciones guerreras. Pero la suerte se acababa, y Jake se preguntó qué pasaría si los ceprianos o los Corans descubrían la ubicación de la Tierra. Por ahora, la independencia permanecía oculta, observando y aprendiendo mientras la galaxia ardía a su alrededor. Pero Jake presentía que su pacífica misión de exploración estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. La alarma en el puente de la Independencia empezó a sonar exactamente a las 400 horas, hora de la nave. El capitán Jake Miller estaba en su sala de espera cuando la teniente Amy Rodríguez lo llamó por el sistema de comunicación. Su voz tenía un tono de urgencia que hizo que Jake soltara su taza de café y corriera al puente. «Capitán, tenemos un problema», dijo Amy en cuanto Jake cruzó las puertas. Una nave exploradora cepriana, dañada, acababa de salir del hiperespacio a unos 2 minutos luz de distancia. Están escaneando todo en la zona. Jake se dirigió a su puesto de mando y estudió la pantalla táctica. La nave alienígena era pequeña comparada con las enormes naves de guerra que habían estado observando, pero aún así era 3 veces más grande que la Independence. La nave mostraba señales de daños de batalla, con marcas de quemaduras a lo largo del casco y lo que parecía un agujero en el costado de babor. «¿Nos están detectando?», preguntó Jake. El comandante Rick Hayes levantó la vista de su puesto. «Betty está ejecutando protocolos de sigilo completos, pero sus sensores son más avanzados de lo que esperábamos. Existe la posibilidad de que detecten nuestra energía». Firma en la pantalla. La nave exploradora Ceprian giró lentamente en su dirección. Sus rayos de escaneo recorrieron el espacio como reflectores en busca de enemigos ocultos. Jake contuvo la respiración mientras los rayos pasaban cerca de su posición. «Contacto», anunció Amy. «Nos encontraron». La Independence se estremeció ligeramente cuando el rayo de escaneo alienígena se fijó en su casco. En cuestión de segundos, Jake pudo ver cómo la nave exploradora cambiaba de rumbo para interceptarlos. Sus motores se encendieron, empujando la nave dañada hacia la nave humana a una velocidad increíble. «Transmisión entrante», dijo Betty por los altavoces del puente. «La señal está en el idioma cepriano», intentando traducirla. La pantalla principal parpadeó y mostró el interior del puente alienígena. Los seres que Jake vio parecían más o menos humanoides, pero con piel gris y grandes ojos negros. El del centro vestía lo que parecía un uniforme militar cubierto de extraños símbolos. Cuando habló, su voz era profunda y áspera. «Nave desconocida, se rendirá inmediatamente», tradujo Betty. «Prepárense para ser abordados». «Cualquier resistencia resultará en su destrucción». Jake intentó responder, pero el software de traducción tenía dificultades con el complejo idioma alienígena. Cada vez que hablaba, las palabras salían confusas y sin sentido en el otro extremo. El comandante Cepriano se agitaba más con cada intento fallido de comunicación. «Capitán, están alimentando armas», informó Amy desde su estación táctica.
Las lecturas de energía están aumentando rápidamente. Jake pudo ver más naves apareciendo en los sensores de largo alcance. La nave exploradora había pedido refuerzos, y un grupo de batalla cepriano completo se dirigía hacia ellos. El propio almirante Vexar lideraba la formación en su enorme nave insignia. ¿Cuánto faltaba para que llegara la flota?, preguntó Jake. 23 minutos a la velocidad actual, respondió Rick en la pantalla. El comandante cepriano gritaba lo que claramente eran órdenes de atacar. El software de traducción logró captar algunas palabras, incluyendo nave espía Corben y destruir inmediatamente. Creen que estamos trabajando con sus enemigos, pensó Jake. Amy, ¿podemos desactivar sus comunicaciones sin dañar a la tripulación? Los dedos de Amy revolotearon sobre su panel de control mientras analizaba los sistemas de la nave alienígena. Puedo apuntar a su matriz de comunicaciones con un rayo de precisión, pero capitán, sus escudos son increíblemente fuertes. Podrían ser necesarios varios disparos. El primer blasto de plasma. El rayo de la nave exploradora Ceprian impactó los escudos de la Independencia y apenas se registró en sus lecturas de energía. Jake observó con asombro cómo sus sistemas defensivos absorbían la masiva descarga de energía sin siquiera parpadear. El arma alienígena, que podría haber destruido una manzana de la ciudad, no tuvo efecto en su nave. «Devuelvan el fuego», ordenó Jake. «Desactiven solo sus armas. No dañen a la tripulación». Amy apuntó a los sistemas de armas de la nave alienígena con precisión quirúrgica. El rayo de partículas de la Independencia atravesó el espacio e impactó el cañón principal de la nave exploradora. El arma explotó en una lluvia de chispas, pero la sala permaneció intacta y la tripulación ilesa. El comandante Ceprian contempló conmocionado sus sistemas de armas dañados. Su arma más poderosa había sido destruida por un solo disparo de la nave humana más pequeña. Intentó disparar sus armas secundarias, pero Amy ya las había apuntado también. La almirante Vestar exige un informe completo, anunció Betty mientras interceptaba las comunicaciones alienígenas. El comandante de la nave exploradora le informa que han encontrado una nave con tecnología desconocida. Jake. Podía ver la flota principal de Ceprian en los sensores de largo alcance, creciendo a medida que se acercaban. Docenas de enormes naves de guerra venían a destruir lo que creían que era una sola nave exploradora enemiga. La ironía no se le escapó. «Capitán. Podríamos irnos», sugirió Rick. «Saltar al hiperespacio antes de que lleguen». Jake. Sacudió la cabeza. «Si huimos ahora, pensarán que somos enemigos. Necesitamos demostrarles que no somos una amenaza». Cuando llegó la flota del almirante Vexar, rodearon la Independencia con una potencia de fuego abrumadora. Jake se encontró mirando armas capaces de destruir planetas, todas apuntando a su nave. El mismísimo almirante Ceprian apareció en la pantalla, con el rostro desencajado por la ira y la sospecha. «Soy el almirante Vexar de la Tercera Flota Imperial», declaró el comandante alienígena a través del sistema de traducción. «Han invadido el espacio Ceprian y han atacado nuestras naves. Ríndanse ahora o enfrenten la aniquilación». Jake se levantó de su puesto de mando. «Soy el capitán Jake Miller de la nave estelar Independencia. Somos exploradores pacíficos de la Tierra. No tenemos ninguna conexión con la Federación Corban». El software de traducción funcionó mejor esta vez, pero el almirante Vexar no pareció impresionado. «Desconocemos la Tierra. Se someterán a abordaje e interrogatorio». «Me temo que no puedo permitirlo», respondió Jake con calma. La respuesta del almirante Vexar fue rápida y brutal. Todas las naves de su grupo de batalla abrieron fuego a la vez. Cientos de rayos de plasma y torpedos cuánticos impactaron al Independence desde todas las direcciones. El espacio alrededor de la nave humana se iluminó como una pequeña estrella mientras cantidades inimaginables de energía se vertían en sus escudos. Cuando la luz se desvaneció, el Independence flotó inmóvil en el espacio. Ni una sola marca de quemadura apareció en su casco. Los escudos habían absorbido la potencia de fuego combinada de todo un grupo de batalla alienígena sin siquiera forzar sus sistemas de energía. El almirante Vexar contempló la nave humana intacta en completo silencio. Sus armas más poderosas no habían logrado arañarla. La misteriosa nave. Por primera vez en su larga carrera militar, sintió miedo genuino. El almirante Vexar flotó en el espacio dentro de su nave insignia averiada, observando la misteriosa nave humana a través de la iluminación de emergencia de su puente dañado. Todo su grupo de batalla yacía impotente a su alrededor, con los motores apagados y los sistemas de armas destruidos.
La nave alienígena llamada Independencia lo había logrado sin disparar un solo tiro que pudiera matar a nadie. El capitán Jake Miller había utilizado ataques de precisión para inutilizar todas las naves Ceprian en minutos. Cada rayo había apuntado a sistemas específicos, dejando a las tripulaciones ilesas, pero completamente indefensas. El almirante Bexar nunca había visto tecnología capaz de atacar con tanta precisión. Sus propias armas estaban diseñadas para destruir naves enteras, no para inutilizarlas pieza por pieza. La noticia del encuentro se extendió por ambos imperios, más rápido de lo que las comunicaciones por luz podían transmitirla. Se convocaron reuniones de emergencia en las más altas esferas del gobierno, mientras los líderes militares intentaban comprender qué había sucedido. La Federación Corban interceptó los informes Cepran y los encontró casi inverosímiles. El general Cross se encontraba en la sala de guerra de su nave de mando, estudiando los informes de inteligencia que sus espías habían recopilado. Según múltiples fuentes, una sola nave desconocida había derrotado a todo un grupo de batalla Ceprian sin sufrir daños. La nave había aparecido de la nada y poseía una tecnología que superaba cualquier desarrollo de ambos imperios. Esto tenía que ser algún tipo del general Cross les contó a sus oficiales de Estado Mayor que era un truco cepriano. Intentan hacernos creer que tienen un arma secreta, pero en el fondo sabía que los informes eran ciertos. Sus espías eran demasiado buenos para ser engañados por información falsa, y los detalles eran demasiado consistentes en múltiples fuentes. Algo nuevo había entrado en su guerra, algo que podría cambiarlo todo. 2 días después del encuentro con la almirante Bestar, el capitán Jake Miller recibió una señal de socorro urgente. Un convoy de naves de transporte civil estaba siendo atacado en un sistema cercano. Las naves transportaban refugiados de un planeta devastado por la guerra. Familias que intentaban escapar de los combates entre los dos imperios. La teniente Amy Rodríguez analizó la situación desde su puesto táctico. Capitán, es una fuerza de ataque Corban, 40 cruceros pesados contra 12 transportes desarmados. Las naves civiles no tienen ninguna posibilidad. Jake estudió la pantalla táctica. Las naves de transporte eran viejas y lentas, llenas de miles de inocentes que no tenían a dónde ir. Las naves de guerra Corban se acercaban rápidamente, sus armas ya cargando para el ataque. Pongan rumbo al convoy, ordenó Jake. Máxima velocidad. El comandante Rick Hayes parecía preocupado. El capitán del Comando Tierra nos ordenó específicamente evitar el contacto con cualquiera de los dos imperios. Si intervenimos, iniciaremos una guerra. Jake observó la pantalla mientras la primera nave de transporte explotaba bajo Corben. ¡Fuego! Cientos de vidas perdidas en un instante y más naves sufrían daños. A veces, empezar una guerra es mejor que ver morir a inocentes. La Independencia descendió del hiperespacio entre la flota Corben atacante y el convoy civil. El mismísimo general Cross lideraba el ataque desde su nave de mando. Una enorme nave repleta de armas diseñadas para romper las defensas planetarias. Nave desconocida, apártate. El general Cross transmitió a los independientes. Estos transportes llevan suministros a nuestros enemigos. Los destruiremos. El capitán Miller apareció en las pantallas de mando Corben. General, estas son naves civiles que transportan refugiados. No puedo permitir que las ataque. El general Cross rió al ver la pequeña nave humana. No puede permitirlo. Son una nave contra 40. Apártense o serán destruidos con ellos. Amy ya estaba analizando la formación de la flota Corben. Sus naves eran más grandes que las naves Ceprian, pero parecían usar tecnología similar. Las armas tenían un diseño diferente, pero tenían aproximadamente el mismo poder destructivo. Y lo que es más importante, se movían con los mismos patrones predecibles que las convertían en blancos fáciles. Solución de disparo lista, informó la capitana Amy. Puedo desactivar sus sistemas de armas sin penetrar sus cascos. Jake asintió. Hazlo. La Independencia abrió fuego con armas que los Corban nunca habían visto. En lugar de enormes rayos de energía diseñados para destruir naves enteras, la nave humana utilizó flujos de partículas precisos que atravesaron el blindaje como bisturíes. Cada disparo apuntaba a un sistema de armas específico, desactivándolo por completo, dejando el resto de la nave intacto. El general Cross observó con horror cómo el cañón principal de su nave insignia explotaba en una lluvia de chispas a su alrededor. Toda su flota estaba siendo desmantelada sistemáticamente por la pequeña nave humana. Sus cruceros pesados, cada uno capaz de bombardear un planeta, quedaban reducidos a cascos indefensos en cuestión de minutos.
Todas las naves concentran el fuego en la nave enemiga. El general Cross gritó por el sistema de comunicación, 40 Corin. Las naves de guerra dirigieron sus armas restantes hacia la Independencia. El espacio alrededor de la nave humana se iluminó con fuego de plasma y explosiones de misiles, mientras la flota alienígena se volcaba con todas sus fuerzas para destruir a su atacante. Los escudos de la Independencia absorbieron el bombardeo masivo sin siquiera parpadear. El capitán Miller permaneció tranquilo en su puente, observando cómo las armas alienígenas no lograban arañar el casco de su nave. Cuando cesó el bombardeo, su nave permaneció completamente intacta. «Imposible», susurró el general Cross, mirando la pantalla táctica. «Nada puede soportar tanta potencia de fuego». Amy continuó sus ataques de precisión, desactivando las armas Corben restantes con precisión quirúrgica. En 10 minutos, toda la flota atacante flotaba muerta en el espacio. Sus tripulaciones ilesas, pero sus naves completamente inertes. El convoy de transporte civil continuó su camino hacia un lugar seguro, protegido por la misteriosa nave de guerra humana que había aparecido. De la nada, el capitán Jake Miller había salvado miles de vidas inocentes, pero también había anunciado la presencia de la humanidad a ambos imperios en guerra. En los días siguientes, se celebraron sesiones de emergencia en los gobiernos de Ceprian y Corben. Los asesores militares se esforzaban por explicar cómo una sola nave desconocida había derrotado a importantes flotas de ambos bandos sin sufrir daños. Las agencias de inteligencia trabajaban frenéticamente para descubrir de dónde provenía la nave y si había más. Al igual que ella, ambos imperios llegaron a la misma aterradora conclusión. Ya no eran las fuerzas más poderosas de la galaxia. Algo había surgido de las regiones desconocidas del espacio. Algo con tecnología que hacía que sus propias armas parecieran herramientas primitivas. El equilibrio de poder había cambiado por completo, y ninguno de los bandos sabía qué sucedería a continuación. La guerra que había durado 33 años de repente parecía mucho menos importante que la nueva amenaza que podría destruirlos a ambos. El almirante Bexar y el general Cross se encontraron en medio de la situación más inusual de sus largas carreras militares. Por primera vez en 33 años, los dos enemigos acérrimos hablaban entre sí en lugar de intentar matarse. La misteriosa nave humana había obligado a ambos líderes a dejar de lado su odio y a trabajar juntos para comprender esta nueva amenaza. La reunión tuvo lugar en una estación espacial neutral que había sido abandonada años atrás durante los primeros combates. Ambos comandantes trajeron a sus principales oficiales de inteligencia y asesores militares, pero no se permitían armas. La antigua sala de conferencias de la estación se convirtió en el escenario de la discusión militar más importante de la historia galáctica. «Debemos compartir toda la información sobre esta nave humana», dijo el almirante Vestar, cuya piel gris se veía pálida bajo las luces artificiales. «Mi grupo de batalla quedó completamente inutilizado en minutos. Tienen tecnología que no podemos comprender». El general Cross asintió con gravedad. «Lo mismo le pasó a mi flota. 40 cruceros pesados reducidos a chatarra, sin que un solo disparo alcanzara su nave. Mis oficiales de armas dicen que debería haber sido imposible». Los dos líderes desplegaron pantallas tácticas que mostraban los encuentros con los independientes. Ambas batallas habían seguido el mismo patrón, ataques precisos que inutilizaban armas y motores, dejando a las tripulaciones ilesas. La nave humana no había mostrado interés en la conquista ni la destrucción, solo en detener la lucha. «Podrían habernos destruido fácilmente», observó el almirante Bexar. «Pero decidieron no matar a nadie. ¿Qué clase de guerreros muestran tanta moderación?». El capitán Jake Miller estaba monitoreando la reunión a través de sensores de largo alcance desde la Independencia. Su oficial de comunicaciones había logrado interceptar las transmisiones alienígenas y Betty lo traducía todo en tiempo real. Jake escuchó mientras sus enemigos intentaban comprender las motivaciones humanas. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión del Comando de la Tierra». El comandante Rick Hayes anunció: «El almirante Thompson quiere hablar con usted inmediatamente». Jake atendió la llamada en su sala de espera, donde el rostro de la almirante Sarah Thompson apareció en su pantalla personal. Ella era la jefa del programa de exploración espacial de la Tierra y la superiora directa de Jake. Su expresión era seria mientras revisaba los informes del Independence. «Capitán Miller, sus acciones han creado una situación diplomática significativa». La almirante Thompson dijo: «Ambos imperios alienígenas ahora conocen nuestra existencia y nuestras capacidades. El Consejo de Defensa se reúne para decidir nuestros próximos pasos». Jake sabía que se había excedido en sus órdenes al intervenir en la guerra alienígena,
pero no se arrepentía de haber salvado vidas inocentes. Amal, ¿cuáles son mis nuevas instrucciones? Debes contactar directamente con los líderes de ambos imperios. La almirante Thompson respondió: el Consejo ha decidido que no podemos permanecer ocultos por más tiempo. Servirás como el primer embajador de la Tierra ante estas civilizaciones. De vuelta en la estación abandonada, la almirante Vestar y la general Cross revisaban informes de inteligencia sobre la Tierra y su ubicación. Sus redes de espionaje combinadas habían logrado recopilar información básica sobre el sistema natal humano, pero los detalles eran confusos. Según nuestros escaneos, la Tierra parece ser un mundo primitivo, dijo la general Cross, estudiando los datos. Civilización de un solo planeta, infraestructura espacial limitada, sin instalaciones militares importantes que podamos detectar. La almirante Vestar frunció el ceño ante las lecturas. Eso no tiene sentido. La tecnología que presenciamos requeriría una enorme capacidad industrial y siglos de desarrollo. ¿Cómo puede una especie tan avanzada provenir de un mundo tan simple? La respuesta llegó cuando la Independencia apareció sin previo aviso en el espacio que rodeaba la estación. Ambos comandantes alienígenas se pusieron de pie de un salto cuando la nave humana se materializó en sus sensores, tras haberse acercado sin ser detectada. Líderes del Imperio Cepriano y la Federación Corben, la voz del capitán Miller llegó a través del sistema de comunicación de la estación. Soy capitán Jake Miller de la Tierra. Solicito permiso para subir a bordo y hablar con ambos. El almirante Vestar y el general Cross intercambiaron miradas de preocupación. La nave humana había encontrado su lugar secreto de encuentro y llegó sin activar ninguno de sus sistemas de seguridad. Si hubieran querido atacar, ambos líderes ya estarían muertos. Permiso concedido, respondió la almirante Vestar tras un momento de vacilación. Jake se materializó en la estación mediante una tecnología que ninguna de las especies alienígenas poseía. El rayo de transporte que lo trajo fue silencioso y no dejó ninguna señal de energía que sus sensores pudieran detectar. Apareció en la sala de conferencias con un sencillo uniforme azul, con un aspecto notablemente común para alguien que ostentaba un poder tan increíble. Caballeros, gracias por acceder a reunirse conmigo, dijo Jake con voz tranquila y segura. Creo que tenemos mucho que discutir. La teniente Amy Rodríguez permaneció en el puente de la Independencia, monitoreando la situación y lista para rescatar a su capitán a la primera señal de problemas. Las pantallas tácticas mostraban docenas de naves de ambos imperios. Había naves ocultas en sistemas cercanos, pero ninguna representaba una amenaza real para la nave humana. Jake se sentó en la mesa de conferencias frente a los dos comandantes. Quiero empezar explicando por qué la Tierra intervino en su conflicto. Hemos estado observando su guerra durante varios meses y estamos profundamente preocupados por la pérdida de vidas civiles. El general Cross se inclinó hacia adelante. Su nave destruyó dos de nuestras flotas con facilidad. Podrían conquistar ambos imperios si así lo decidieran. ¿Qué quieren realmente? Jake sonrió levemente. Queremos que cese la lucha. La Tierra no tiene ningún interés en la conquista ni en la expansión territorial. Simplemente no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo morir a seres inocentes cuando tenemos el poder de evitarlo. El almirante Vestar estudió atentamente al capitán humano. Hablas como si tu nave no estuviera sola. ¿Cuántas naves posee la Tierra? Jake había recibido instrucciones de mantener en secreto la fuerza militar real de la Tierra. Pero necesitaba que estos líderes comprendieran las consecuencias de continuar la guerra. La flota de la Tierra es suficiente para terminar esta guerra definitivamente a favor de cualquiera de los dos bandos en cuestión de días, pero preferiríamos ver la paz entre sus pueblos. Los dos comandantes alienígenas permanecieron en silencio, atónitos, mientras procesaban la información. Una sola nave humana ya había demostrado ser capaz de derrotar a sus mejores fuerzas. La idea de que hubiera más naves de ese tipo era aterradora más allá de lo imaginable. ¿Cuáles son sus condiciones?, preguntó finalmente el general Cross. Jake sacó un pequeño dispositivo que proyectaba un mapa holográfico de la galaxia. Alto el fuego inmediato, establecimiento de zonas neutrales para la población civil e inicio de negociaciones formales de paz. La Tierra garantizará las condiciones y asegurará el cumplimiento de ambas partes. La elección que enfrentaba el almirante Vestar en general, Cross, era simple, pero imposible de ignorar, salvo la mediación humana, o afrontar las consecuencias de continuar una guerra que ya no podían esperar ganar. Las negociaciones de paz a bordo del Independence comenzaron 3 días después de la reunión del capitán Jake Miller con la almirante Vestar y el general Cross, ambos líderes alienígenas, que llegaron con sus equipos diplomáticos.
Pero el ambiente en la sala de conferencias era tenso y estaba impregnado de décadas de odio. Los dos imperios llevaban tanto tiempo luchando que muchos de sus habitantes no recordaban cómo era la vida antes de la guerra. Jake se sentó a la cabecera de la larga mesa con el almirante Bexar a su derecha y el general Cross a su izquierda. La teniente Amy Rodríguez era la encargada técnica. Asesor, proporcionando mapas detallados y datos de recursos que ambas partes necesitaban comprender. El comandante Rick Hayes monitoreó los sistemas de la nave y vigiló cualquier señal de traición por parte de cualquiera de las delegaciones. Empezamos con el asunto más difícil, anunció Jake. Los sistemas fronterizos en disputa que ambos imperios reclaman como su legítimo territorio. El almirante Bestar se puso de pie de inmediato, con la piel gris enrojecida por la ira. Esos sistemas han pertenecido al imperio Ceprian durante más de 200 años. Nunca entregaremos nuestros mundos ancestrales a estos invasores Corben. El general Cross golpeó la mesa con el puño. Invasores, su imperio atacó nuestras pacíficas colonias y asesinó a millones de civiles inocentes. Tenemos todo el derecho a defender a nuestro pueblo y reclamar lo que nos fue robado. La discusión que siguió fue ruidosa y amarga, con ambas partes acusándose mutuamente. ¿De terribles crímenes de guerra? Los traductores trabajaron frenéticamente para mantener el ritmo del acalorado intercambio de insultos y amenazas. Jake observó con calma cómo 33 años de rabia brotaban de ambos líderes. Basta, dijo Jake en voz baja, pero su voz tenía tanta autoridad que ambos alienígenas guardaron silencio al instante. Pueden pasar el próximo siglo discutiendo sobre quién empezó esta guerra, o pueden trabajar juntos para ponerle fin. La decisión es suya. Amy activó la pantalla holográfica que mostraba la situación militar actual en toda la galaxia. Las zonas rojas marcaban las zonas donde aún se libraban combates, mientras que las amarillas mostraban los campos de refugiados y los desastres humanitarios. El mapa era mayoritariamente rojo, con muy pocas zonas seguras restantes. Mientras han estado luchando entre sí, su gente ha estado sufriendo, continuó Jake. Planetas enteros se han convertido en cementerios. Niños crecen en campos de refugiados, sin conocer la paz. ¿Vale más su orgullo que sus vidas? La pantalla holográfica cambió para mostrar grabaciones de batallas recientes que los independientes habían observado desde la distancia. Ambos líderes observaron con horror el verdadero costo de su guerra que se desarrollaba ante ellos. Ciudades en llamas, familias huyendo de sus hogares. Enormes naves disparando contra objetivos civiles. El general Cross fue el primero en romper el silencio. No había visto estas grabaciones antes. Mis oficiales de inteligencia me dijeron que las bajas civiles fueron mínimas. El almirante Bexar asintió lentamente. Mi personal me dio informes similares. Dijeron que los Corbens eran los que atacaban a personas inocentes, no a nosotros. Jake se dio cuenta de que ambos líderes habían sido engañados por sus propios asesores militares que querían continuar la guerra. La solución del desastre humanitario se había ocultado a quienes podían detenerlo. Su gente se merece algo mejor que esto, dijo Jake. La Tierra está preparada para ayudar a ambos imperios a reconstruirse y recuperarse, pero solo si la lucha termina definitivamente. Las negociaciones continuaron durante 2 semanas a bordo del Independence. Lenta y cuidadosamente, Jake ayudó a ambas partes a resolver sus diferencias y encontrar puntos en común. Amy presentó propuestas detalladas para dividir los territorios en disputa de forma justa, mientras que Rick se encargó de la compleja logística de alimentar y alojar a 2 grandes delegaciones diplomáticas. El avance se produjo cuando el comandante Hayes mostró a ambos líderes una grabación que había realizado el año anterior. Eran imágenes de una nave de rescate zafriana, trabajando junto a un equipo médico Corben para rescatar a los supervivientes de una estación espacial destruida. Las tripulaciones habían dejado de lado sus diferencias para ayudar a los necesitados. Su gente no es tan diferente entre sí, observó Rick. Cuando se enfrentan a una verdadera tragedia, eligen ayudar en lugar de herir. Quizás sus líderes puedan aprender a hacer lo mismo. La almirante Bestar y el general Cross colaboraron para redactar el acuerdo de paz final. El documento estableció nuevas fronteras que ambas partes podían aceptar, creó zonas neutrales para el reasentamiento de refugiados y estableció acuerdos comerciales que ayudarían a ambos imperios a recuperarse de la guerra. Y lo más importante, el tratado creó los Acuerdos Galácticos, una organización permanente dedicada a prevenir futuros conflictos entre diferentes especies. La Tierra serviría como garante de la paz, con la Independence y otras naves humanas patrullando sistemas clave para garantizar su cumplimiento.
La ceremonia de firma tuvo lugar en la sala de conferencias principal de la Independence, con representantes de ambos imperios observando por videoconferencia. La almirante Vestar y el general Cross firmaron el histórico documento que pone fin oficialmente a 33 años de guerra devastadora. Este tratado representa más que la paz entre nuestros pueblos, declaró el almirante Bexar durante su discurso. Marca el comienzo de una nueva era para nuestra galaxia, guiada por la sabiduría y la fuerza de nuestros aliados humanos. El general Cross asintió. Hemos aprendido que la verdadera fuerza no proviene del poder de destruir, sino del coraje para construir algo mejor. La Tierra nos ha mostrado un camino a seguir que no podríamos encontrar por nuestra cuenta. Jake observó cómo los dos antiguos enemigos se estrechaban la mano por primera vez en décadas. El gesto fue simbólico, pero representó la esperanza para millones de seres en toda la galaxia, que finalmente podían esperar un futuro sin guerra. La Independencia permaneció en el sector durante los siguientes 6 meses, supervisando el alto el fuego y ayudando a ambos imperios a comenzar el difícil proceso de reconstrucción. Los campos de refugiados se convirtieron en asentamientos permanentes. Se reabrieron las rutas comerciales entre antiguos enemigos y los proyectos científicos conjuntos unieron a investigadores ceprianos y Corben por primera vez. Jake presentó su informe final al comando terrestre desde su sala de preparación, resumiendo la exitosa conclusión de la primera gran misión diplomática de la humanidad. La galaxia estaba en paz, pero él sabía que mantenerla requeriría vigilancia constante y una diplomacia cuidadosa. La guerra que parecía tan importante para ambos imperios finalmente había terminado, concluida por un buque de guerra humano que apareció de la nada y les mostró que su lucha realmente no significaba nada comparada con la posibilidad de una paz duradera.